En cuanto al curso normal del trámite, el productor tiene que ir a legales y a catastro minero, que es donde presenta los puntos, los puntales que le llaman ellos, que son las coordenadas de las estacas donde está el afloramiento mineral que ellos están declarando. Y legales, que es por todo el tema de la propiedad del suelo, por lo que decía antes de la publicación, por ejemplo, en un diario de larga tirada, para poder evaluar así si hay un titular que no es la persona que vino a declararlo y quiere reclamar la titularidad del suelo. Una vez que el productor hace estas dos cosas, empieza el flujo del sistema. Se dirige al RUAMI, se produce primero la inscripción como productor. Toda persona física o jurídica tiene que estar inscripta en el RUAMI para poder realizar cualquier tipo de trámite. Posteriormente, una vez que está inscripto como persona física o jurídica, se debe inscribir como establecimientos. Por ejemplo, Juan Pérez puede tener un establecimiento de servicios. Los establecimientos de servicios serían aquellos que se encargan de hacer todo lo que es el análisis de suelo, probabilidad, prospección, y a su vez también puede ser propietario de un establecimiento de industria minera. El establecimiento de industria minera es aquel que explota y a su vez refina los minerales. Además de esto tiene que ir acompañado por una solicitud de dictamen técnico. El dictamen técnico lo realiza el área de UGAP. Antes de que esté el sistema implementado, el productor debía pasar por mesa de entrada, solicitar la planilla para el dictamen técnico. Se iba hasta RUAMI y le decía que se quería declarar como productor y necesitaba el dictamen técnico. Le cargaban la mitad de los datos. El productor volvía a ir a UGAP. En UGAP le registraban el resto de los datos. Después de eso se iba a recaudaciones, paga, y una vez que pagó en recaudaciones se tiene que ir con el papel a mesa de entrada para que se le registre que ya hizo el pago de los impuestos, del canon necesario en lo que es estadía, combustible, viajes del personal que va a ir a hacer el relevamiento. A través del sistema lo que se logró es que la persona, en el área de RUAMI, el productor llega, en vez de pasar por mesa de entrada, una vez que termina de registrarse en RUAMI una entidad, el mismo productor, si le pide al encargado de RUAMI que le realice un dictamen técnico. Entonces el productor de RUAMI, ya teniendo los datos de él, carga un pequeño módulo de la interfaz. Esta interfaz, una vez que está cargada, le va a avisar al área de UGAP que hay una solicitud de dictamen técnico para que UGAP se encargue de completar los datos restantes, que es toda la parte de los kilómetros, cantidad de fojas que tienen los expedientes, y imprimirlo. Ahí a nosotros nos quedó un pequeño hueco en el sistema justamente por el tema de no poder participar de lo que es recaudaciones. Entonces el productor tiene que acercarse a UGAP y llevar la nota ya impresa con todos los datos a recaudaciones, pagar y presentarlo en mesa de entrada. Lo que se cortó en esto es el tema de que tenga que ir a inscribirse, después de inscribirse ir a solicitar un informe, una vez con el informe ir a un área, ir a otra y después recién ir a pagar. Ahora los 4 pasos de eso los está haciendo en 2. Una vez que se genera el ticket de pago, el productor va a recaudaciones, paga, pasa por mesa de entrada. Mesa de entrada le asigna el número de SUAC. Es un sistema que utilizan en todas las direcciones gubernamentales. El sistema este es un sistema único de todas las mesas de entradas que hay para asignar número de expediente. Por lo tanto, no pudimos contra él. Tuvimos que hacer un módulo para que puedan ellos generar el número a través del SUAC y asignárselo al expediente que trabaja dentro de la minería.
Una vez que generan este número, lo que hace el sistema es notificar por medio de una alerta visual con un icono parpadeante en el sistema al área de UGAP. Entonces el área de UGAP se encarga de programar una cita con el productor y después ya lo único que tienen que hacer es, ya habiendo combinado eso, ir a hacer el dictamen técnico. El dictamen técnico tiene dos situaciones, puede ser favorable o desfavorable. Cuando el dictamen técnico es favorable, se remite a Córdoba Ambiente, para que Córdoba Ambiente se encargue de hacer, vamos a ver un paso para atrás. El dictamen técnico favorable lo que significa es que el productor realmente es quien dice ser, tiene lo que dice y tiene capacidad para producir lo que dice y no que hay para producir más, tiene maquinaria para producir más y va a producir más. Eso es el dictamen técnico, es el nivel de producción. Una vez que hizo eso, se envía a Córdoba Ambiente. Córdoba Ambiente es la responsable de ver el tema del impacto ambiental, de si hay afluentes cercanos que pueden ser contaminados, por el tema de voladuras, de propiedades, que haya linderas a la explotación. Si Córdoba Ambiente aprueba el informe de impacto ambiental, este se remite a mesa de entrada. Se remite a mesa de entrada y mesa de entrada va a ser la responsable de notificar al productor y de mandar el expediente de archivo. En caso de no ser favorable, el informe de impacto ambiental se remite también a mesa de entrada, pero mesa de entrada se encarga de avisarle a UGAP que si bien tuvo dictamen técnico favorable, no hacía el informe de impacto ambiental, por lo que debe hacer otra inspección. Básicamente ese es el flujo del trámite. En cuanto al sistema, el sistema fue desarrollado sobre plataforma Visual Studio 2005. Acá está importado a Visual Studio 2010. Por un tema de que por cuestiones laborales no lo tengo más instalado. Como les decía, fue desarrollado sobre Visual Studio 2005, lenguaje visualbasic.net. El motor de base de datos que se utilizó fue un SQL Server 2005, que ya estaba instalado en la Secretaría de Minería. Y en cuanto a complementos, nosotros utilizamos en aquel momento el Microsoft Chart Control, que ya viene incorporado a partir de Visual Studio 2008, pero en Visual Studio 2005 no estaba disponible, entonces tuvimos que descargar el paquete de desarrollo y instalarlo. Además de eso, incorporamos Dandas Map, es una DLL de uso comercial, que es la que a nosotros nos facilita levantar las capas de cartográficas que ellos nos generan. Y en cuanto a los requerimientos del sistema, el sistema corre sobre plataformas Windows, no tiene grandes requerimientos de hardware, con un Pentium 4 y 512 de RAM funciona bien. Y en el tema de servidores ya sí necesita un poco más, principalmente por los requerimientos del mismo motor de base de datos. Los módulos del sistema. El sistema está formado a grandes rasgos por 5 módulos. La administración del sistema, que tiene que ver con lo que es generación de usuarios, permiso, blanqueo de contraseña, la posibilidad de delegar tareas, la registración de toda la documentación, productores, entidades, asignaciones de cita, número de expedientes y dictamen técnico. El manejo de cartografías, las consultas que nosotros generamos fue directamente, consultamos al personal cuáles eran las tareas más relevantes que ellos tenían día a día, las que más trabajo le costaba y a las cuales le podríamos hacer bien generándole una solución. Y las auditorías.
Las auditorías fueron desarrolladas principalmente para saber quién hizo cada cosa dentro del sistema. Bueno, yo en este momento estoy logueado como usuario de desarrollo. Nosotros generamos 5 perfiles, me parece. Usuarios de desarrollo, tenemos control total sobre el sistema para poder ir probando a medida que estamos desarrollando cada módulo. Tenemos un grupo de usuarios que es de Ruami, que se especializa únicamente en todo lo que es inscripción de productores, de entidades y solicitudes de dictamen técnico. Un módulo de UGAP, que lo que hace es el dictamen técnico y la lista de requerimientos, los requisitos de emisión, perdón, que son requerimientos que deben cumplir sí o sí para poder estar habilitados. Es lo que ellos verifican cuando van a hacer el dictamen técnico. Un módulo de mesa de entrada. El módulo de mesa de entrada de lo que se encarga es de asignar el número de expediente. Y las consultas que pueden ser realizadas por cualquier usuario al que se le dé permisos. Primeramente, todos los usuarios tienen permiso para hacer cualquier tipo de consulta. Desde el módulo de administración, si queremos, lo que podemos hacer es quitarle permisos o delegarle tareas. Un ejemplo sencillo. En la Secretaría de Minería, en el área de Ruami, trabaja una sola persona. Esta persona, si el día de mañana se enferma, o le generamos un usuario nuevo para que venga a realizar la tarea de ella, o si tenemos personal capacitado que pueda trabajar como backup de esa persona, le delegamos la tarea. Entonces nosotros lo que hacemos acá, en vez de generar un usuario nuevo, desde el módulo de administración le damos permiso, le decimos que el usuario W puede encargarse de realizar inscripciones de productores únicamente. Entonces se le va a habilitar automáticamente en el menú de inscripciones el módulo de Ruami, pero se le va a habilitar únicamente con las inscripciones, no pudiendo ni inscribir entidades ni hacer las peticiones del formulario para el dictamen técnico. Bueno, esta es una de las consultas que les había comentado. Cuando se le solicita a la persona que tiene una estadística del personal ocupado. Esta persona, que era la única que trabajaba en Ruami, tenía que dedicar su tiempo a calcular los asalariados, no asalariados, autónomos y personal de agencia que había dentro de determinado departamento, dentro de determinada pedanía, o a su vez de todos, y discriminando por tipo de contratación o área de trabajo. Cuando con solamente elegir la opción deseada, el sistema le reduce todo el trabajo. Por un tema de toma de decisiones se le generó también la posibilidad de que pueda hacer gráficos. Cuando el gráfico es final, o sea, ya tenemos todos los parámetros discriminados, no le permitimos generar un gráfico porque no tiene sentido levantar un gráfico por 4 valores cuando los tenés en pantalla. Esto es el Microsoft Chart Control. No sé si alguno de ustedes conoció o utilizó alguna vez lo que era el MS Chart. Bueno, el MS Chart, para vos generar un gráfico, una de las cosas que tenías que hacer era generar vectores. A través del Microsoft Chart Control vos directamente le podés asignar un dataset, sin tener que recorrer el dataset, buscar la tabla, formar los vectores o las matrices que sean necesarias para generar las columnas, las filas. Lo único que haces es darle un dataset, indicarle cuál es la tabla y cuál querés que sea en tu fila y cuál es tu columna. Y él se encarga.
Nosotros en este caso directamente lo hicimos sobre el botón, por lo que si cambia la información que seleccionó al costado, aunque no se refleje en la grilla hasta que dé el botón de buscar, haciendo clic en el gráfico le levanta el gráfico con los nuevos parámetros que seleccionó. También le dimos la posibilidad en todas las consultas de que puedan ser exportadas estoy haciendo clic en cualquier lado, a Excel o a PDF. Lo que es Excel, el sistema genera un archivo de Excel que vos tenés que guardar posteriormente si lo deseas, mientras que el PDF te genera un archivo de PDF pero que se guarda automáticamente en el escritorio. Ahí me está consultando si lo quiero guardar. El PDF ya se generó. Si yo voy al escritorio, este es el listado que acabo de levantar recién. Otra de las consultas que eran un problema para ellos era la visualización de cartografía. Nosotros lo que hacemos, esta parte es lo que les nombraba antes, que se llama Dandas Map, perteneciente al grupo Dandas, una firma norteamericana que se dedica a hacer este tipo de complementos para Visual Studio y para varios lenguajes. La mayoría de los ejemplos están, además de en inglés, en C#. Bueno, el sistema automáticamente, a medida que le vas dando el scroll, te va incorporando capas, mostrándote cada vez más datos. Cada capa contiene una las dimensiones de la provincia de Córdoba, otra posee los establecimientos, otra posee todo lo que son los embalses, otra capa posee las rutas y otra capa posee todo lo que son caminos de tierra. Así todo no están todos los caminos relevados, por decirlo de una forma. Por eso es que no tenemos forma por ahora de poder calcular distancias para utilizarlo dentro del menú que les había comentado antes del dictamen técnico, donde se evalúan los kilómetros que hay. Esto sí puedo hacer funcionar el scroll. Ahí se ve bien cómo va cargando los datos a medida que te vas acercando. Te muestra las coordenadas acá, donde está el mouse situado. Todas las búsquedas, nosotros las hicimos que si vos no pones ningún parámetro, te traiga todos los datos. Entonces vas filtrando en base a lo que necesitas. Si vos estás buscando un departamento en particular, completá los campos de la solapa de búsqueda y una vez que aparece en la grilla, le haces doble clic y el sistema te va a llevar a donde está el departamento, donde está el establecimiento, perdón. Por un tema de control, nosotros le deshabilitamos los botones cerrar en los eventos y usamos el botón cancelar o el aceptar para cerrar los formularios. Esas son las consultas por ahí más importantes que tiene el sistema. Cuando vas... Escribirlo no. Esto está puesto con el evento keypress. Cuando llega a la longitud del tipo de dato, te lo busca en la base de datos automáticamente, informándote de forma... Lo tratamos de hacer lo más intuitivo y fácil para la persona que lo usa. La persona que lo usa es una persona mayor que normalmente no tiene, por lo general, mucha habilidad en lo que es el desempeño con cualquier herramienta informática. Entonces nosotros tratamos de que sea lo más visible posible, lo más fácil, lo más intuitivo. Por eso que por ahí no van a encontrarse con controles demasiado elaborados, sí en el momento de controlar el flujo del trámite.
Cuando ella ingresa el documento de un productor, en esa ventana le está levantando, le está mostrando una leyenda que le dice que el productor no necesita reinscripción anual, porque todos los productores se inscriben una vez al año, junto con el ciclo, ¿cómo es lo de AFIP? No me sale la palabra. Sí. Bueno, y en la ventana les muestra cuáles son las actividades para las que tiene inscripción vigente el productor. El artículo, y el artículo es lo que dice si es productor de industria o un comerciante o un productor de servicios, y la fecha en la que se inscribió. Si ustedes lo que están queriendo hacer es actualizar algún dato, al darle al sí, carga automáticamente toda la interfaz. En toda la interfaz está todo, se generó clases para validar, para poder reutilizarlo, fue lo que más tiempo nos llevó. Nuestras clases, por ejemplo, validan que haya al menos un check que esté habilitado. Si no tiene ningún check habilitado, no se puede inscribir una actividad. Cada actividad está discriminada dentro de los checks. Lo mismo en todos los controles que van a ver en la interfaz. A ver, vamos a cambiar por un número cualquiera para un productor que no existe. Le damos que sí que queremos inscribirlo. No me cambió. Bueno, ahí debería ponerse la ventana en blanco, no me hizo caso. Pero lo que le quería mostrar es que es difícil. Las solapas también tienen el evento cancelado. La única forma que pasen de solapa es con los botones de siguiente. Eso parece una pavada, pero los reto a que lo hagan. Son miles y miles de whiles, uno dentro de otro con controles genéricos, porque hay que usar la clase controls, que no tiene todos los eventos de todos los botones, y verificar en cada una qué tiene adentro. Eso que están viendo ahí que está sombreado, lo que hace es, tengo un formulario. ¿Qué control tengo dentro del formulario? Un tab control. Adentro del tab control, ¿qué tengo? Un group box. ¿Qué tengo adentro del group box? Un combo box. ¿El combo box tiene todo completo? Paso al siguiente control. Y así. Si tuviera 5 grupos adentro de cada grupo, los evaluaría los 5 grupos. Fue bastante complicado. Parece una pavada, pero no lo es. En cuanto a lo que yo les decía del dictamen técnico. Bueno, yo acá oculto las grillas. Ah, ya tenemos uno cargado ahí. Vamos a utilizar ese para ser más rápido. Está bien. Ese es el formulario que se lleva a recaudaciones para informar que el pago fue efectuado. Nada más. No me... Preguntas. Cuanto menos preguntas, mejor. Acá donde yo le voy a ir ayudando a Guille porque si no se va a poner muy nervioso. Lo importante acá, chicos, es que pregunten lo que tengan ganas de saber en cuanto al proyecto, en cuanto al trabajo en sí o a la complejidad técnica de lo que les ha mostrado. Yo después voy a hacer un cierre en cuanto a lo informático.
Sí, buenas noches. Yo quería consultarte cómo había sido el tema del testing. Particularmente me interesa saber cuál fue el proceso que llevaron a cabo, si hubo testing y si se siguió alguna metodología en particular. El proyecto nació en sí como un proyecto de código abierto. O sea, el problema que tenían ellos era que la gente que lo programaba no sabía hacerlo, pero querían que las fuentes queden adentro de la Secretaría de Minería. Entonces lo que se hizo fue, se desarrolló el sistema y la etapa de testing directamente nos facilitaron firmando de por medio acuerdos de confidencialidad. Se nos dio copias de expedientes para que hagamos la carga pertinente, para que hagamos todo lo que es la prueba del sistema. Lo probamos nosotros cargando datos reales y lo probamos nosotros yendo a minería y pidiéndole al personal que los cargue. En teoría, el sistema debería estar implementado. Nosotros el problema que tuvimos es que hubo 2 cambios de gobierno en el medio. Porque la Secretaría de Minería no cambia el gobierno al igual que el gobierno de Córdoba. Justo cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo, teníamos la autorización firmada y a los 2 meses fuimos a Fernando a decirle: tenemos la autorización firmada, pero cambiaron las autoridades. ¿Qué hacemos? Fernando nos dijo que, bueno, como la persona que nos había autorizado en ese momento en que nos dio la autorización era la persona responsable dentro de la dirección de minería, le diéramos para adelante, que no importaba. Y después tuvimos un cambio de gobierno provincial. ¿A qué va esto? Debería estar implementado por lo que nos dijeron. Nosotros no fuimos a la Secretaría a implementarlo. Todo el testing que pudimos hacer nosotros lo hicimos yendo a trabajar con el personal allá o nosotros en nuestra casa con expedientes. Pero el testing fue en la etapa final del desarrollo. Sí. Una vez finalizado, digamos, todo el desarrollo, se probó. Sí, lo único que se probó antes de finalizar el desarrollo fue, a medida que se iban terminando los módulos, el tema de los controles. O sea, validar el tema de fechas, que no pueda realizar una cita en un día anterior a hoy, ni un sábado, ni un domingo, ni un feriado. Que los tipos de datos sean los correctos, que no deje campos en blanco, porque es muy importante que si te están dando un número de quit, el número de quit por lo menos tenga la cantidad de caracteres indicados. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi pregunta era, quería saber cómo se hizo el proceso de saber los requerimientos que necesitaba el programa en sí, cómo fue el proceso de ese de ir a... El relevamiento. Claro, exactamente. Con mi compañero, con Walter, los dos trabajamos toda la carrera, por lo que lo hago como aclaración para que sepas que se nos complicaba mucho eso. Nosotros lo que hicimos, como teníamos una persona adentro, que en este caso era docente de IES, y él nos facilitó mucho, nos ayudó mucho, muchas consultas se las trasladábamos a él. Más que todo en la etapa de desarrollo. Y en la etapa de relevamiento lo que hicimos primeramente es llegar, que él nos presente con todo el personal de la Dirección de Minería y luego ir área por área entrevistando a los usuarios, viendo cómo trabajaban ellos, qué necesidades tenían, qué cosas tenían, qué les faltaba, qué se podía mejorar dentro de lo que había. Y así fue más o menos como se hizo todo el relevamiento. Grabamos todas las charlas con su consentimiento. Nosotros les preguntábamos por un tema justamente que nosotros no teníamos la disponibilidad horaria como para ir todos los días. Nosotros íbamos alrededor de 1 o 2 veces por semana, a veces cada 15 días, 20, según cómo nos podíamos acomodar con los horarios. Mi compañero trabajaba 8 horas de corrida y yo trabajaba 6, pero nunca nos daban los horarios juntos, entonces a veces iba uno, a veces iba el otro. Preferíamos ir los dos, porque siempre lo que se te escapa a vos lo escucha tu compañero, o por ahí tu compañero presta atención a un detalle que no se te ocurrió a vos. Y después sí escuchar todas las grabaciones, cada vez que nos poníamos a hacer la planilla de, no sé si ustedes hicieron, ya hicieron en qué semestre están. Bueno, cuando lleguen a lo que es, cuando lleguen a las materias como interfaz gráfica, les cambiaron el plan. Bueno,
van a llegar a materias en las que les van a mostrar cómo se hace esto. Van a tener planillas que ustedes tienen que completar con todos los requerimientos, ir relevando cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles no de un sistema. Ver a su vez qué van a necesitar un prototipo de interfaz, cómo van a cargar los datos, cómo van a asociar los datos entre sí, todo lo que es la formación de las clases. Y básicamente ese fue el relevamiento que hicimos nosotros, grabar las charlas, ir cada vez que podíamos, si podíamos ir los dos mejor, escuchar las charlas una y otra vez, porque muchas veces nos pasó. Una curiosidad es que terminamos de entender bien el trámite cuando estábamos terminando el sistema. Siempre nos quedó un hueco en el medio que decíamos, llegamos acá y ahora, ¿qué sigue? ¿Y esto estaba bien? Y no podíamos estar todo el tiempo llamándolo por teléfono a Juan Pablo, ni tampoco teníamos el tiempo para ir todos los días para allá. Entonces hay muchas cosas que por ahí cerrar los ojos y confiar en vos, confiar en lo que viste, confiar en los apuntes que tomaste de las charlas, reescuchar las grabaciones que hiciste. Y una vez que terminás eso, vas, te presentás con ellos y se los mostrás. ¿Y cuánto tiempo les llevó? Tiempo de desarrollo en sí, me cuesta medirlo justamente por lo que te estoy diciendo. Nosotros no tuvimos tiempo para dedicarle el 100%. Nosotros terminamos de cursar en agosto del año pasado y el sistema lo terminamos en diciembre del año pasado. Todo lo que fue seminario 1, la mitad, que fue toda la parte de relevamiento, nos dormimos. Fernando nos recomendó que nos pongamos en las vacaciones a hacerlo. Nosotros, entre la facultad, el trabajo y tener enero y febrero para nosotros, o para el trabajo y nosotros nomás, se nos fueron las ganas de ir a la dirección de minería a investigar. Y nos encontramos con que llegamos a mayo, teníamos todos los parciales encima y teníamos cosas que llevarle a Fernando y teníamos que trabajar y teníamos que seguir yendo a clase. Entonces, por decírtelo de una forma, el desarrollo para nosotros, lo que fue toda la parte de relevamiento, nos debe haber llevado, de los 4 meses que dura el cursado de la materia, nos habrá llevado 2 meses y medio, 3. Sí, después, cuando empezamos a desarrollar, nos encontramos con muchísimas dudas que tuvimos que volver a evaluar. Tuvimos que volver a ir a consultar. Por eso la parte de relevamiento no sabría decirte bien un tiempo, pero imagino que por lo menos 4 meses o 5 fue de relevamiento. Entre lo que nosotros presentamos, que estaba correcto, y después todas las entrevistas posteriores que tuvimos que rehacer, por dudas que nos surgían cuando estábamos desarrollando. Y en la etapa de desarrollo, a nosotros puntualmente nos llevó aproximadamente 8 meses. Pero no fueron 8 meses full time. Fueron 8 meses en los que los dos trabajábamos. Guille, una pregunta. Que tal vez Fernando ya lo anticipó en la presentación, yo llegué tarde con mis alumnos, título de comentario, pero nosotros en el instituto tenemos como política la de incentivar la parte laboral de nuestra propia gente, captar nuestros propios talentos. Entonces, primero es contarles a quienes no lo sepan, y tal vez si lo dijo al principio, perdón si repito, pero Guillermo, además de ser un colega recibido ya, y que está mostrando nuestro trabajo, tenemos el gusto, el orgullo por contarlo en nuestras filas como empleado del Instituto del Área de Sistemas, porque es bueno lo que hace. Así que primero, felicitaciones, ¿no? Okay. Y en segundo término, una pregunta para la que necesito poner contexto. En este sistema, evidentemente, se está trabajando con una situación por lo menos sensible, y cuando menos uno leyendo los medios de comunicación se da cuenta de que si hay moneda corriente, lamentablemente, en nuestro país,
son algunos asuntos un poco turbios cuando se trata de autorizaciones, ¿no? Acá se está registrando, se está llevando un seguimiento administrativo e informático de los trámites de autorización para las explotaciones mineras. En tanto, un sujeto bastante factible de una temática bastante factible de generar algún tipo de asociación ilícita, por decirlo de alguna manera suave, o un sobrecito abultado por abajo de algún escritorio, para que aparezca mágicamente y de manera retroactiva una autorización para una explotación que hace años que tiene lugar y que viene ocurriendo de manera clandestina. ¿Se entiende el contexto que pongo? ¿Sí? Es posible esto. Entonces ahora viene la pregunta. En tanto informáticos y responsables del desarrollo de un sistema que dé soporte a estas operaciones en la Dirección de Minería, uno de los temas que seguramente tuvieron que tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad es el tratamiento de las fechas. Mencionabas vos recién algunas validaciones que como programadores tuvieron la precaución de tomar de que no se pudiera dar de alto un expediente o citar o generar una cita, una agenda o lo que fuera con anterioridad a la fecha actual. El manejo para determinar cuál es la fecha actual. ¿Cómo lo hicieron? Digo, que no sea posible que el usuario agarre, haga clic en la fechita, le cambie, le ponga fecha de hace un año atrás, graba un expediente, vuelve la fecha del día de hoy, y aquí no pasó nada, y cuando caen los inspectores de la explotación está todo en orden, porque en realidad hace años que vienen funcionando de manera ilegal o por lo menos no autorizada. ¿Tuvieron algún recaudo? ¿Esta situación se consideró? ¿Y cómo lo resolvieron? Se hizo dos tipos de validaciones. La validación general, que es desde la interfaz poder cargar las fechas en las que está inscrito, por ejemplo, en la que él se inscribió en la ley, o las fechas de las citas. Todo esa validación se hace del lado del cliente, pero para la carga de la interfaz. El dato que se guarda en la base de datos es el del servidor. La única forma de adulterar el dato ese es que el administrador de servidores tenga acceso al motor de base de datos, a la base de datos y permiso para escribir adentro de la base de datos. Es la única persona que puede llegar a tocar el dato. Está todo manejado por medio de procedimientos de almacenado y a su vez están todas las operaciones transaccionadas. Acá en Twitter nos pregunta Carlos, respecto de lo que vos mencionabas, que tiene el sistema algunos aspectos referidos a permisos, accesos, usuarios, etcétera, si hay algún otro tipo de consideraciones de seguridad y que bueno, también tiene que ver con la pregunta que hacía recién Diego. Si hay alguna cuestión de auditorías, de log de auditoría propiamente dicho, o algún otro tipo de consideración, encriptación de datos, no sé. Todo lo que es... Los datos en sí no se encriptaron, pero todo lo que es el almacenamiento que se genere sobre la base de datos, todo guarda número del terminal que lo hizo, nombre de usuario que lo hizo, fecha, hora, y me parece que nada más. Y el proceso y el dato anterior y el posterior, a través de trigger. ¿Qué paradigma de desarrollo utilizaste para hacer la aplicación? Me mató la pregunta, no sé qué me quiso decir. ¿Qué paradigma de desarrollo utilizaste para modelar la aplicación, para trabajar sobre la aplicación, para diseñar la aplicación? ¿Qué paradigma de diseño utilizaste? Básicamente, por la falta de experiencia en el proceso de desarrollo en sí, y lo que mencionaba Guille, y es algo que nos ocurre habitualmente, van y participan de un proceso de experiencia, si se quiere. Entonces, por eso que en su relevamiento hablaba de alguna
falta de información al momento de poder llegar a la etapa del análisis y del diseño propiamente dicho y tener que volver y retroceder en esas etapas. Si pensamos bajo ese modelo, están trabajando en el modelo de espiral en cuanto al desarrollo propio del sistema y no en un proceso clásico de cascada que se da más cuando las organizaciones estén más maduras y pueden transferir el modelo de relevamiento, un modelo de análisis, un modelo de diseño. Dentro de la documentación trabajan con UML en todo lo que es la documentación propiamente dicha, pero si quisieran y si el modelo, por la particularidad, creo que lo podría meditar también, podrían trabajar con metodologías allá y directamente y hacer un modelo de documentación un poco más laxo y no tan estricto como de pronto exigimos, porque hay que considerar que acá hay dos variables. Una es la cuestión netamente profesional, que los atañe a ustedes cuando salen a la calle y tienen que trabajar, y otro es el aspecto netamente académico, por el cual nosotros a veces les exigimos una foto de la puerta de entrada del lugar donde van a hacer relevamiento. Entonces, ahí es donde juega ese rol de lo académico y digamos, netamente el profesional de la casa. ¿Responde más o menos? Te traté de dar el panorama completo en cuanto a metodología de diseño, en cuanto a la UML. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra consulta? ¿Algunos de los que andan ahí por Twitter, por el streaming? Yo quisiera rescatar algunos de los puntos importantes que decías vos, Guille. Primero felicitarte, que te quedes tranquilo, que has hecho un muy buen desempeño. La profe acá de expresión oral y escrita va a avalar la evolución sufrida por sus alumnos. No sé si lo tuviste, Guille. ¿Sí? Y yo había rescatado algunos puntos, me alejo el micrófono del parlante antes que me rete el colo, y yo diría, si ustedes rescatan de pronto, escuchándolo a Guillermo, viéndose ustedes acá parados dentro de algunos años, dentro de unos pocos años, en la terminología que hablaba al comienzo. No sé si prestaron atención a eso. Yo creo que Guillermo debe haber conocido en lo que era un departamento de minería, en una dirección de minería dentro de la provincia. No sé si conocía lo que hablaba de... Estudiaba veterinaria antes de empezar. Sí. Claro, bueno, peor todavía. Bueno, un poco de bicho, campo, alguna cosa rara. Sí. Depende de qué tipo, sí. Diego. Depende de qué tipo de mina te refieras. Conocía unas y otras no las conocía. Eso es voz de experiencia de una profesora. Entonces, creo que eso es una de las fortalezas y de las riquezas que tiene nuestra profesión. Nos enfrentamos a desafíos constantes. Diego, si tiene que ir a desarrollar hoy un sistema, probablemente se encuentre en un proceso de negocios que desconoce, me pasa a mí, nos pasa a cualquier profesional, que tenemos que salir a entender el negocio del otro, ¿sí? Y encontrarnos con determinadas realidades que desconocemos totalmente. Yo le escuchaba hablar al comienzo y digo, parece que trabajar en la dirección de minería. Ya sigo con... y después, fíjense el cambio del rol. Quizás en muchas charlas, o Diego, yo, o Erika, cualquier profe lo debe haber mencionado, pero digo, ese rol del analista, que de pronto hizo un giro en su charla, en su disertación, donde se sintió más cómodo quizás, y que fue cuando les empezó a contar a ustedes algunas cuestiones específicas del lenguaje, de la herramienta que buscó, de la DLL, y ya estaba hablando con sus pares, estaba cómodo hablando con sus pares, ¿sí? Y ese rol es importante, y es importante esto, ¿no? De que él va a tener que exponer, presentar frente a esa señor grande, que tiene que usar esa interfaz difícil para él, para ella, mejor dicho, y por otro lado trabajar con un conjunto de profesionales que le van a exigir otro tipo de conocimiento, la infraestructura, la comunicación, ¿sí? Y creo que eso es una riqueza, creo que, bueno, acá aquí se lo mostraba muy compenetrado con lo que había desarrollado. En la plataforma de distancia tenemos una pregunta de Ricardo que pregunta si se puede acceder desde intranet a los expedientes para poder seguir el estado del expediente. Sí, hay un módulo de consultas que no lo mostré, pero se puede... Desde acá tenemos la ubicación del expediente, podemos saber por dónde pasó el expediente, en qué establecimiento fue hecho, qué usuario fue el que hizo la carga, y en el estado no se llega a ver bien, la letra es chica para el proyector, se informa
quién fue la última persona que manipuló el expediente. Esto es una parte del seguimiento del expediente. Y la otra parte, que es similar, está en mesa de entrada. Mesa de entrada ahí sabe, básicamente es la misma información, con la diferencia de que mesa de entrada sí puede mover el expediente. El resto de los usuarios solamente puede consultar el estado del expediente, saber quién fue la última persona que lo manipuló, la fecha y a dónde lo envió. Mesa de entrada es la única área que puede decir este expediente entró o este expediente salió. Continuando con algún otro de los puntos importantes a rescatar y comentar con ustedes, me parecía, y por eso yo iba tomando nota para no olvidarme de alguna de ellas, digo, adaptación al proceso de negocio. En algún momento él dijo no podíamos ir contra él, ¿no? O sea, van a encontrarse con algunos procesos en algunas empresas que no son tan flexibles, en donde nosotros no podemos hacer cambio en el proceso normal, ¿sí? Y normalmente son empresas gubernamentales o empresas que son más rígidas en el proceso que está determinado. Entonces podemos tener propuestas, podemos tener montones de ideas, pero es difícil, ¿sí?, transformarla, cambiarla, y en algunos casos nos encontramos con un simple no, esto se hace así. Entonces algunos aspectos los afectaron de esa manera. Otro elemento importante, lo que él mencionó en cuanto a búsqueda y uso de software. En realidad él mencionó una DLL, mencionó el uso del chart, y creo que es importante que ustedes también lo entiendan así. No es todo que tenemos que salir a desarrollar el 100% del código de lo que nosotros vamos a utilizar y hacer. Es importante que sepamos buscar lo que necesitamos y si lo encontramos poderlo aplicar. Eso también es parte de una lista, ¿sí?, de un desarrollador. Entonces él mencionaba eso. O alguien que se colgó ahí con el teléfono. Bueno, alguien que vos preguntabas el tema de testing. El tema de testing, si bien es una de las áreas que nosotros no abordamos en profundidad dentro del marco del plan de estudio dentro de la carrera, si bien dentro del plan nuevo van a tener una materia que es ingeniería de software, y ahí se va a abordar algunas de las técnicas específicas del testing, en la mayoría de los proyectos que ustedes desarrollan el testing es un simple testing entre pares y basados en las pruebas que uno hace en función del relevamiento de los requerimientos del usuario, que identificó cuáles son sus condiciones de aceptación. ¿Sí? Entonces, en sus condiciones de aceptación hay más bien pruebas de ingreso, de convalidación, de consistencia, de congruencia de la información que uno presenta, y que no hay un proceso formal como en algunas organizaciones podríamos identificar. Hablamos de pequeños grupos de 2 o 3 personas en las cuales se adecua perfectamente el trabajo y el control entre pares. ¿Sí? Yo valido lo del otro, el otro valida lo mío. Bueno, lo de UML y Scrum le mencionaba recién justo a partir de una pregunta, así que creo que eso estaría respondido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Vieron que se puede hacer trabajando y todo el proyecto? Que las limitaciones y las complicaciones a veces nos las ponemos nosotros nos imponemos esa traba, porque a veces si no hay alguien que va detrás, vamos, dale, vení, presentá, trae las cosas. Sí, uno se va quedando, se va durmiendo, o el trabajo mismo nos va llevando a ese cerramiento personal. En realidad nadie te lo impone, te lo autoimpones. Entonces, trabajó durante su carrera, Walter lo mismo. Walter no está acá porque tenía que trabajar y tenía algún tipo de obligaciones a las cuales no le permitían asistir, pero así todos lo llevan adelante. ¿En qué plazo? El mismo plazo del cursado de la carrera, donde le dedicaron 6 meses posteriores para hacer el desarrollo de lo que faltaba, de agosto a diciembre. Trabajando y con tiempo. O sea, si yo me pregunto, ¿puedo cursarla normalmente y recibirme al finalizar con un mes más tarde? Sí, totalmente. Depende de usted. ¿Sí? Una particularidad por ahí que les puede llegar a servir. En el caso puntual nuestro, también se nos complicaba juntarnos nosotros. Walter tenía un horario de trabajo que no combinaba con el mío. Teníamos únicamente una tarde a la semana en la que nos podíamos juntar. Por eso y un poco también por ahí, como decía Fernando, hay muchas veces que uno no quiere relegar ciertas cosas. Nosotros en ningún momento nos privamos de estar un domingo con nuestras familias. Únicamente al final, para limar detalles, nos pusimos los últimos 2 fines de semana a trabajar, pero si no, los fines de semana normalmente no trabajamos.
para poder trabajar de forma independiente, nosotros lo que hacíamos es delegábamos tareas. Walter se encargaba de un par de ABM, yo me encargaba de otro. Para trabajar de forma sincronizada utilizábamos una herramienta popular que se llama Dropbox. Esta es lo que hace, vos la tenés instalada en el sistema, corre en distintos sistemas operativos, tanto en Linux como en Mac, como en Windows, como en mobile. Nosotros teníamos carpetas creadas adentro, una carpeta general y después carpetas personales, en donde a su vez estábamos vacupiando toda la información. Porque nosotros teníamos una carpeta que era el trabajo final, otra que era Walter y otra que era Guillermo. Cada quien tenía una copia del proyecto que era sobre donde iba desarrollando. Cuando nos juntábamos, lo que hacíamos los miércoles, cuando nos juntábamos, era directamente, a ver qué hiciste vos, qué hice yo, bueno, vamos a juntarlo. Agarramos, copiábamos cada una de las clases, porque cada formulario en realidad está formado por 3 clases a su vez. Entonces las copiábamos en el proyecto, nos verificamos que funcione bien. Uno corregía el trabajo del otro, para ver que no se le haya... Por ahí había detalles que se me escapaban a mí y que él los veía. Y después, además de eso, trabajamos con una base de datos en común. La máquina de Walter trabajaba como servidor de base de datos y utilizábamos LogMain, Amachi, para poder sincronizarnos. Entonces armamos una red virtual en la que poníamos el nombre de IP, tuvimos que crearnos nuestros propios usuarios adentro de SQL, para que así tanto yo desde mi domicilio como él desde su casa podamos trabajar con el mismo motor de base de datos. De esa forma pudimos hacerlo sin estar uno frente al otro, más que para rejuntar el trabajo, y a su vez utilizamos la misma base de datos, porque se genera por ahí que utilizas el mismo proceso y es trabajo que lo estás haciendo 2 veces. Entonces nosotros, por ejemplo, lo hacíamos... Cada vez que teníamos que crear un procedimiento nuevo le preguntábamos al otro, che, ¿hiciste por algún procedimiento que te levante tal cosa? Sí, bueno, ¿cómo se llama? Lo buscábamos y lo único que hacíamos desde Visual Studio era llamarlo al procedimiento, no teníamos que estar generando un nuevo procedimiento. O sea, reutilizábamos mucho código, eso en parte también es lo que nos hizo que no se nos alargue tanto el trabajo en sí, más allá de que no teníamos demasiado tiempo. El uso de las tecnologías que tenemos hoy disponibles para hacer este enlace, para trabajar virtualmente desde donde estemos, es lo que hay que aprovechar, lo que hay que reutilizar. Es algo que todos nosotros convivimos y hacemos. No es el caso, por ejemplo, de Oregón, que en la época de él no había. En la mía sí, como en la de ustedes. Ah, no, era en la mía no y en la tuya sí, así es. Bueno, pero eso hay que aprovecharlo. Sí, Erika. No, yo quería comentar que interesante esto que estaba relatando Guillermo, porque es el modelo de trabajo de muchos desarrolladores y de muchas empresas, donde de pronto se conforman equipos, no sé si lo dijeron, te estás riendo, capaz que ya habían mencionado esto, a veces se conforman equipos donde de pronto algunos desarrolladores están residiendo en una provincia y otros desarrolladores en otra, o incluso en distintos países. Entonces, si bien él lo vivenció con su compañero de tesis, es parte de un modelo de trabajo que vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia. Y agradecerte tu predisposición, tu tiempo, las ganas que le has puesto a esto y paso el parto. ¿Vio? Que no era tanto problema hablar en público y expresarse con tu conocimiento y con lo que sabes. Muchísimas gracias. Gracias. Fue más fácil el seminario. ¿Fue más fácil el seminario? Bueno, ahí está, escucharon, ¿no? Fue más fácil la presentación de nosotros en el tribunal que presentárselo a ustedes. Además, ustedes.